Programa mixto de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Gracias, feliz tarde, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a Se ha Dicho. Qué buena esta oportunidad que tenemos para crecer, para aprender, para entendernos, para tomar ejemplos de cada uno de los casos. Es muy importante para nosotros la interacción con ustedes a través de nuestras redes sociales, @seadicho_tv y de mi cuenta personal, @monifernández. Por ello ustedes nos cuentan cómo de cada uno de estos casos usted aprovecha la oportunidad para no cometer errores, para saber a qué institución acudir, inclusive para mediar y conciliar, convirtiéndose en los generadores de paz que nosotros queremos convertir. Todo eso es trascendente, todo eso es importante porque estamos sembrando en eso que se llama ciudadanía. Así que comuníquense con nosotros, tengan la oportunidad de estar acá y sobre todo nuestro agradecimiento. El hecho de ser un programa producido completamente en Venezuela nos permite eso, hablar sobre la ley venezolana, sobre nuestras instituciones y además sobre nuestros problemas. Señor director, su equipo está listo. Vamos con el primer caso. Bien, por acá está Juan Carlos Fernández. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo Buenas estás? tardes, doctora Mónica. Bien, Juan Carlos, ¿estás solo? ¿No está tu contraparte? Cuéntame qué es lo que sucede. Mire, doctora Mónica, hace años mi mamá, que es para descanse, murió, ¿verdad? Y con ese dinero que tocó de la herencia de ellas, mi papá compró un terreno en Guacara, Villa Vigirima. Entonces, a raíz de eso, él tuvo otra pareja, se volvió a casar a los 4 años y ellos construyeron, hicieron muchas cosas. Y mi papá murió hace 3 años, va a cumplir ahorita 3 años de muerto. Ajá, en el 2013. Sí, 2013, el 19 de julio del 2013. ¿Y cuándo murió tu mamá? Mi mamá murió el 21 de enero del 96. Sí, de 1996, cuando tu mamá muere, hicieron declaración sucesoral, ¿había bienes, no había? Cuéntame esa parte. Sí había bienes, pero nunca se hizo declaración sucesorial. Como nosotros éramos menor de edad, mi hermano y yo. ¿Son dos nada más, Juan Carlos? Por parte de mi papá, del matrimonio de mi papá, sí. Somos 2 nada más. ¿Y por parte de tu mamá? Y por parte de mi mamá, éramos nosotros 2 nada más. Éramos nosotros. Por parte de mamá y papá, éramos nosotros 2. Ok. ¿Y había más hermanos de parte de uno o del otro? Después que mi papá se casó, hay 2 hermanos más que son adoptivos. ¿Adoptivos de quién? De mi papá y la segunda pareja que él tuvo hasta el momento que murió. Okay. Tu papá se casó, si fue en 96 que murió tu mamá, dices que tu papá se casó 4 años después. Exactamente 6 años después, porque él murió él se casó, en el acta de matrimonio parece que él se casó en el 2002. 2002. Ajá. Ah, se casó casado. Casado con la pareja que tuvo hasta hace poco que falleciera. Y con esa persona, tú dices que adoptaron 2 hijos. Ajá, que le dieron su apellido y todo. Eso te iba a preguntar, porque son adoptados, legalmente adoptados. Sí, legalmente adoptados, le dieron su apellido y todo. ¿Pero eran de ella, Juan Carlos, o eran de un tercero? No, eran de otra que lo adoptaron porque uno fue porque ella tuvo, ¿cómo le explico? Ella tuvo que, él quería siempre tener una niña y entonces adoptaron a esa niña y le dieron el apellido. Y el otro, bueno, yo no sabía que era adoptado hasta unos años antes que falleciera mi papá, que fue que me enteré. O sea, que sí viste algo que certifique que efectivamente hay 2 hijos que llevan tu mismo apellido. Claro. Tú tienes el apellido de tu papá. Claro. Y ellos también. También. O sea, todos son Fernández. Todos son Fernández. Ok. Y tu papá murió en el 2003. Sí. Mi papá murió a raíz, yo tuve un accidente con mi hermano menor, que es el del primer matrimonio, ¿verdad? Nosotros tuvimos un accidente subiendo a Puerto Cabello. Yo estoy vivo porque Dios es grande. Y él murió y a raíz de eso mi papá cayó en una depresión, le dio cáncer en el duodeno. O sea, tu hermano y tú eran los que iban en un carro. En un camión, él manejaba un camión de transporte. Ajá. ¿Y tu hermano falleció allí? Sí, falleció. ¿Y tu hermano Juan Carlos tenía pareja, tenía esposa, hijos? Sí, tenía pareja y tenía 2 hijas que dejó. ¿Y cuando tu hermano murió, él dejó bienes o algo o no dejó nada? No, no dejó nada, más bien yo he ayudado a mi sobrina hasta donde he podido. Ok. Y tu papá cuando muere en el 2013,
tú dices que él había construido con esta señora que se casó con él. Ajá. ¿Qué construyeron? ¿Qué dejó tu papá? Mira, mi papá dejó una camioneta 99, dejó una finca con un chalet suizo de 2 pisos, más un galpón de 15 por 20. ¿Dónde está esa finca y dónde está ese galpón? En Guacara, Vía Vigirima, Ok, ¿donde siempre vivieron? donde él siempre vivió, porque yo no vivía acá así con mi papá, yo vivía independientemente. Ajá, Yo pero- sí me la pasaba con él, andaba con él para arriba y para abajo y todo. Si yo te pregunto, Juan Carlos, Dígame. ¿cuándo se hizo esa casa o cuándo adquirió tu papá ese galpón? ¿Tú tienes claridad de cuándo lo adquirió? Claro. ¿Cuándo? Ese terreno, cuando él lo compró, no tenía nada, era puro monte y culebra, pues. ¿Y era un terreno privado? No, porque eso es, según me enteré ahorita, que eso es del INPI. Ok, entonces no estamos hablando que es algo de su propiedad, sino que él construyó una casa allí. Sí, como quien dice la binichuría, pues. Ok, ¿y la bienhechuría estaba a nombre de tu papá? Eso, mira, yo sinceramente, doctora, no sé decirle porque yo he tratado de moverme por catastro y todo para ver Ajá, eso te iba a preguntar. si eso está en nombre de mi papá, pero necesito las fotocopias de las cédulas de mis hermanos, de la esposa de él y partida de nacimiento de No, cada pero uno. espérate algo, porque tú me estás hablando de los requisitos para la sucesión. Ajá. Pero antes de hacer sucesión, deberíamos tener absoluta claridad Ajá. de qué bienes había desde que se murió tu mamá hasta este momento. Ah, ok. Porque si no, vas a hacer un trámite que a lo mejor ni siquiera te hace falta, porque te puedes encontrar, por ejemplo, que no hay un título supletorio de la casa, Eso es correcto. que no está a nombre de nadie, o que lo colocaron a nombre de otra persona que no es tu papá. Entonces, antes de recolectar los documentos que me imagino a eso te estás refiriendo, que son necesarios para hacer la declaración sucesoral, tenemos que saber lo que se llama, Juan Carlos, qué compone la masa hereditaria de tu papá. Es decir, qué dejó tu papá sobre lo que tú tendrías derecho o tus hermanos tendrían derecho o la esposa, hoy viuda de tu papá, tendría derecho. Ay, Porque eso es lo más importante. Hay una casa donde vive la señora, me imagino. ya no vive porque ella tiene su apartamento aparte y ella prácticamente ahorita la propiedad está como abandonada porque ella, cuando ella llegó de Puerto Rico, porque ella tiene cáncer en los senos, Ajá. se fue 2 años para Puerto Rico y mi hermano adoptivo y yo estuvimos pendientes de la finca, de la camioneta, de todo, O sea que tú tienes buena relación con tus hermanos adoptivos. hasta que llegó ella otra vez de Puerto Rico. Ok, ¿qué pasa cuando llega ella y qué pasa cuando llega ella? Cuando llega ella en octubre, Octubre de 2015, el año pasado. Ajá. ¿Qué pasó? ella llega y no se comunica conmigo. En vez de decir, Juan Carlos, vamos a hacer la declaración sucesorial de tu papá para repartir los bienes, porque ella piensa irse otra vez para Puerto Rico. No me trata, no me dice nada. Yo me empiezo a dar cuenta y la cuñada mía y vecinos me dicen que se están llevando las cosas poco a poco. Las cosas se las llevaron en 2 camiones, en 2 partes. Las cosas, me imagino que te refieres a las cosas muebles. Mobiliaria, split, todo. Ah, ¿y tu hermano o tus hermanos adoptivos qué te dicen? No, de ese momento que ellos ven que la mamá está haciendo eso, se hacen de la vista gorda y no me dicen nada. Más bien, me echan a los vecinos en contra, que no me dejen entrar a mí porque estaban diciendo que yo era el que me había llevado todas las cosas de la casa. Ok, pero cuando tu papá muere en el 2013, porque Ajá. me dijiste que fue hace 3 años, Ajá. ¿cuándo se va la señora viuda de tu papá para Puerto Rico? Como a los 6 meses, porque ella la estaba atacando el cáncer en el seno. Y regresó apenas ahora. Él regresó en octubre. Entonces, de 2014 y hasta octubre de 2015, Ajá. ¿quién habitó esa casa? Mire, el hermano mío y yo. O sea, ¿tú viviste en esa casa? Yo viví unos bastantes meses, me iba los fines de semana porque yo trabajo, doctor. Ah, ¿en qué trabajas, Juan Carlos? Yo tengo un puesto de teléfono y bromas así, y chuchería. Ok, pero ¿vivías allí permanentemente o solo ibas de vez en cuando? Porque No, me estás iba- hablando que es en Guacara. Sí, pues se me hacía bastante difícil porque yo vivo en el centro de la ciudad, en Valencia. Ah, pero tú vives en Valencia. Sí, yo vivo en O Valencia. sea que todo está en el estado Carabobo. Todo está en el estado definitiva. Ahora, te pregunto, ¿esa casa es solo la casa o también es una finca donde se producen cosas? No, antes mi papá tenía mata frutal y estaba plantando muchas cosas, pero a raíz que mi papá murió, todo empezó a decaer, ¿entiendes? Y quedó la casa, quedó el terreno, lo que él quería hacer con el galpón, que era para eventos de fiesta.
¿Pero se hacen fiestas allí? No, no, porque a raíz que él murió, él nunca pudo hacer su sueño, pues. Y cuéntame una cosa que quizá no está directamente vinculado con el caso, pero seguramente mucha gente se está preguntando. ¿Eres una persona con discapacidad visual? Sí. ¿Es de nacimiento o es algo que sucedió? ¿Desde cuándo tienes discapacidad visual? Desde nacimiento, pero yo mi vista la perdí totalmente en una operación que me hicieron el mismo año que murió mi mamá. ¿Y quién te ha ayudado a ti a desarrollar tu vida cotidiana, a buscar los documentos, todo ese proceso que implica esto? Porque tú al final estás buscando reclamar una herencia. Claro, tanto para mí y para mis sobrinas, porque mis sobrinas están, como quien dice, abandonadas porque la viuda que dejó mi hermano, ya no tiene recursos como mantener a las niñas. Y yo más bien estoy ayudando hasta donde yo puedo, como le comenté hace rato. Sí. Ahora, lógicamente, cuando tu hermano muere, tu papá estaba vivo. Sí. Y las herederas son las sobrinas. Eso es correcto. Es decir, pero tu hermano no dejó nada. No. Y entonces allí viene todo el tema de la discusión que le toca a tus sobrinas de la herencia que le correspondería a tu hermano. Pero tu hermano murió antes que tu papá. Entonces Sí. allí hay ciertas cosas que hay que analizar. Vamos a ir al receso. Alexi, Juan Carlos Fernández está acá. Él, bueno, supongo que también quiere dialogar con la otra parte, que es la viuda sobreviviente, por supuesto, de su padre, quien falleció en el año 2013. Como siempre lo hacemos, la otra parte tendrá derecho a mostrar sus argumentos, pero la idea es que podamos llegar a una solución, sobre todo cuando se trata de bienes, que sea una partición amistosa sin lesionar los derechos de nadie. Lo analizamos al regreso del receso. Yo he tratado de conciliar y tratar de hablar con ella desde que llegó de Puerto Rico. Y ella lo que ha estado con amenaza, no ha querido hablar conmigo, no me contesta el teléfono. Claro, Juan Carlos, pero hasta para negociar tengo que tener claro qué es lo que voy a pedir. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Sigue con nosotros Juan Carlos Fernández, como ya lo habíamos comentado, es una persona con discapacidad visual desde nacimiento, Juan Carlos, pero eso no ha evitado que tú de alguna manera luches por reivindicar tus derechos como heredero de los bienes que en vida produjo tu papá, que todavía no tenemos muy claro cuáles son, porque en principio tú me dices, Juan Carlos, que te enteraste hace poco que el terreno no era de tu papá, sino que es terreno que pertenece a una institución pública. Tampoco sabes si la bienhechuría, que tú describes como tú me dijiste como una casa suiza, ¿no? Un chalet suizo. Ajá. Tampoco sabes si hay un título de propiedad sobre eso, un título supletorio, porque no has obtenido la información. Lo único que pareciera está como muy claro es el tema de la camioneta y del galpón, que no me lo volviste a mencionar. El galpón nunca produció nada porque a raíz de, como le estaba comentando, mi papá no murió y muchas cosas que estaban ahí se vendieron. Ok, que en definitiva lo que queda es la casa. La casa y el galpón y el terreno, más nada. Pues, ¿Y el galpón está en el mismo terreno? Sí. El terreno es de 1,5 hectáreas. Claro, pero el terreno no lo podemos discutir en la medida en que ya tú te enteraste, me dijiste que eso era una institución pública. Sí. Lo que tenemos que discutir es el tema de las bienhechurías. Y de la camioneta. ¿Y la camioneta quién la tiene? La camioneta, doctora, yo tuve un accidente con esa camioneta y yo iba a llevarle la comida de la semana a mi hijo, hacia la Isabelica, y unos maleantes pues nos dieron por detrás con un carro viejo. ¿Pero quién estaba manejando la camioneta? Un amigo mío. Y me imagino entonces que esa camioneta no te la han devuelto. Mire, ella llegó de Puerto Rico, como le digo, en octubre, y yo no sé qué han hecho con la camioneta, si Ok, la fíjate sacaron. que estamos, Juan Carlos, un poco perdidos. Tráeme, por favor, Rondón Hernández a la testigo. Estamos un poco perdidos porque, primero, no sabemos si hay algo que reclamar de la casa o no, porque no tengo claridad de si existe o no un título supletorio. Segundo, si hay una camioneta que está implicada en un hecho punible, que está a la orden del Ministerio Público, una camioneta que tú describiste de 1999. Ajá. ¿Tú sabes cuánto cuesta una depositaria judicial? Te aseguro que mucho más que lo que puede costar en este momento la camioneta. Más el proceso legal para la recuperación. Entonces, cuando uno va a cobrar una herencia o algo de una herencia, uno debe decir, ¿me conviene o no me conviene? ¿Lo declaro o no lo declaro? ¿Agarro todo o no agarro nada?
Entonces, lo de la camioneta a mí me suena que es un tiempo un poco perdido, si es que ellos no la han recuperado ya y la han puesto a valer. Eso es lo que no sé. Por eso te digo, para yo poder hacer algo, yo necesito saber qué tenemos o qué no tenemos. Yamilet Patiño, buenas tardes. Buenas tardes. Yaimelit. Yaimelit. Ajá, Yaimelit. Ajá. ¿Tú qué eres de Juan Carlos? Yo soy amiga de Juan Carlos. Ajá. ¿Y tú conoces a la familia? ¿Conoces al papá? No, yo conocí a Juan Carlos después que se murió el papá y conocí a sus hermanos, a uno de los hermanos. Y prácticamente he sido la que lo ha ayudado en toda esta búsqueda de los papeles, de las diligencias. Ok, primero, ¿qué papeles están buscando y qué diligencias están haciendo? Bueno, primeramente nosotros fuimos para el CENIAT. Yo no puedo ir al CENIAT y empezar un proceso para la declaración sucesoral y luego ir a un tribunal a la declaración de únicos y universales herederos si yo no tengo claro qué es lo que yo voy a reclamar. Ese es el inicio de todo, porque si no, ¿qué me les va a pasar? Tanto a Juan Carlos como a Yaimelit, que lo estás ayudando, que van a perder el tiempo, claro, que van a gastar la plata, que van a estar como pajarito en grama viendo para todos lados y luego van y me dicen, es que las instituciones, no. Muchas veces somos nosotros que no entendemos que para yo ir a una institución necesito una documentación. Porque tú puedes inscribirte en este momento la sucesión con el RIF, maravilloso, www.ceniat.gov.be. Tú vas a meter allí y te vas a dar tu RIF sucesoral. ¿Cómo se llamaba tu papá, Juan Carlos? Onías Pedro Alberto Fernández. Ajá. Te van a dar el RIF de la declaración sucesoral. Pero luego hay un montón de pasos de información que tú tienes que cargar en esa página. Entonces tú vas a decir, la casa o el chalet tipo suizo. Y el CENIAT te va a decir, título supletorio, de dónde la agarraste, de quién era, a quién pertenecía. Sin ese documento, tú no puedes hacer nada ante el CENIAT. Porque además no le puedes decir al CENIAT, hay una camioneta de 1999 que estuvo implicada en un hecho punible que yo no sé quién la tiene. Porque el CENIAT no es quien te va a ayudar a averiguar dónde está la camioneta. Tú tienes que ir al CENIAT a vaciar tu información cuando tú sepas todito. Papeles en mano, porque eso es un registro que se hace en línea. Doctor, y por eso tenemos que llegar a la información precisa, Juan Carlos. Ok, doctora, otra cosa. Yo he tratado de conciliar y tratar de hablar con ella desde que llegó de Puerto Rico. Y ella lo que ha estado con amenaza, no ha querido hablar conmigo, no me contesta el teléfono. Claro, Juan Carlos, pero hasta para negociar tengo que tener claro qué es lo que voy a pedir. Porque suponte tú que estemos diciendo, vamos a dialogar con la señora, porque hay una casa y nos encontremos con la sorpresa que la casa no existe. Desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista de la estructura física que yo estoy tocando, sino los papeles de la casa. Paso número 1 de todo este asunto. Vamos a ir al receso y les voy a explicar cómo vamos a obtener eso, que es tan importante en este caso. Hablamos de las declaraciones en línea con relación a las sucesiones, les explico cómo. Eso es un trámite relativamente sencillo, que hay suficiente información a través de las páginas oficiales. Les cuento dónde está, cómo tener acceso a esa información para que las cosas les sean a ustedes más económicas y además más sencillas de comprender. Se los explico al regreso. Lo único que podemos hacer por ahora es una remisión externa a la alcaldía en la cual está construida la casa para obtener la certificación de la construcción que está allí y saber a nombre de quién está. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Juan Carlos Fernández y Yaimelit, que lo está ayudando, son amigos solamente ustedes, ¿no? Sí, amigos. ¿Tú tienes unos papeles allí de qué, Juan Carlos? Tengo papeles de la acta de función de mi papá. Pásamelas a Hernández, hágame el favor. Bueno, doctora. Ya va Hernández a recogerlas, Juan Carlos. ¿Qué más tienes allí? Tengo la acta de función de mi hermano. Tengo una foto como ellos me pusieron candado a la casa para que no entrara. Foto del galpón. Y tengo una cosa muy importante, doctora, que ella cuando mi papá murió, no incluyó a mi hermano muerto. No lo incluyó. Yo tuve que poner una enmienda ahorita en enero, en diciembre y enero, hasta que me salió en enero, por el registro civil de Naguanagua. Y el doctor me dijo, aquí esto está bien raro, porque no incluyeron a tu hermano muerto, que debería estar
incluido en la acta de función de tu papá. No estoy tan de acuerdo con eso como te explicaron, porque si está muerto, jurídicamente ya no existe. Sí, pero Ok. las dos niñas, mis dos sobrinos. Sí, pero eso es otra cosa, Ah, porque ok. inclusive ahí hay un tema que hay que aclarar, porque tu hermano murió a tu papá, Ajá. y por lo tanto la división de los derechos sucesorales, al morir tu papá después, se reparte entre los hijos vivos. Ok. ¿Ok? Para que entonces vayamos aclarando algunas cosas. Yo tengo acá el acta de defunción y efectivamente está la... También. ya va, espérate un momento. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Mi mamá se llamaba Mónica Salina Ah, Calderón. ok. Raquel es la actual esposa. ¿Ah? ¿Quién es Raquel? No, la actual esposa. Ah, Raquel es la mamá. Ya lo estoy viendo acá. Juan Carlos eres tú. Juan Carlos soy yo. Daniel es tu otro hermano. Ajá. Sousiré Es mi hermano. es tu hermano. Ok. Ahora, me llama la atención que en este acta que está acá, lo presentó fue tu hermana. Ujú, ese lo presentó mi hermana. El acta de función la presentó tu hermana. Ok, está bien. O sea que no tenemos absolutamente más nada. Esto que tienes acá de la registradora civil, ok, es la corrección del acta, donde dice que deja 4 hijos, uno fallecido, eso ya tú lo enmendaste, pero no tengo ningún papel Ahí lo que tengo es el acta de matrimonio de ellos dos. que no y- está en discusión, y el tampoco está en papel- discusión el acta de función. Y los papeles de la camioneta. Vamos a empezar por el principio, Juan Carlos, para poder avanzar en el caso y Milet. Lo único que podemos hacer por ahora es una remisión externa a la alcaldía en la cual está construida la casa para obtener la certificación de la construcción que está allí y saber a nombre de quién está. ¿Qué no podemos conseguir? Muchas sorpresitas. ¿Qué nos podemos conseguir? Que no esté el título supletorio y no se haya hecho, con lo cual sí podríamos llegar a un acuerdo entre todos y hacerlo a nombre de los hijos y de la señora viuda. Podríamos conseguir que está a nombre de otra persona y nunca lo supimos y por lo tanto no hay nada que declarar. O podemos encontrarlo que efectivamente estaba a nombre de tu papá cuando estaba casado inclusive con tu mamá y de allí va a comenzar todo un proceso más engorroso de lo que ustedes piensan. Porque probablemente yo me tenga que ir a 1996 para saber si se hizo o no la partición cuando murió tu mamá, de lo que a ella le correspondía si la casa existía, ¿me explico? Entonces, esta película nos la tiene que aclarar la Dirección de Catastro Municipal, Ingeniería Municipal de la Alcaldía de Guacara, que es donde está el inmueble, ¿está claro? Vamos a hacer la remisión externa, voy a colocar a Claudia Manresa, mi asistente, para que les dé esa certificación mañana mismo y ustedes puedan empezar a hacer los trámites directamente con eso en la Alcaldía. Acepto la solicitud. Se me había olvidado comentarles, cuando se hace la declaración sucesoral a través del CENIAT es un requisito imprescindible. No puede vender absolutamente ningún bien que pertenezca a una sucesión si usted no tiene algo que se llama solvencia tributaria. La solvencia tributaria la hace el CENIAT. Si usted se mete en la página del CENIAT y la consulta, usted va a encontrar inclusive un manual que está en un formato PDF, que es facilísimo, que les dice paso a paso cómo cargar la información en la página para lograr el certificado de solvencia. ¿Cuáles son los pasos? No necesita abogado, no tiene que pagarle a nadie. Eso es un trámite en el cual usted lo único que necesita es tener todos los documentos a la mano y por eso siempre los instamos a que usted mismo los realice. Vamos a ver el siguiente caso, por favor. Doctora Mónica, mi prima no merece tanta injusticia. Doctora Mónica, mis hijos y yo queremos reclamar lo que nos corresponde. José, ¿qué pasa con Emilce? Cuénteme usted. A la prima, no, por lo menos no le quieren reconocer lo que el esposo le dejó. El esposo, ella estuvo viviendo con su esposo que ya falleció y los hijos del esposo de ella, que no son de ella, ella le está negando las cosas. Pero y usted estaba casada Sí, o no doctora. estaba casada. Sí, estaba casada. Ajá. ¿Con quién estaba casado? ¿Cuándo se murió? ¿Cuándo se casó? Cuénteme desde el principio. Bueno, eso desde el 99 yo me fui a vivir con ese señor, pero él ya había tenido un matrimonio. Ajá. Y tenía de ese matrimonio 5 hijos. Y bueno, pues tenía una casa en San Cristóbal, Ustedes son de San Cristóbal. yo.
El primo mío Yo vive vivo aquí. aquí. ¿Usted Yo vive vivo acá? aquí, ella es de San Cristóbal. Usted vive en San Cristóbal. Sí. Pero me dijo algo que me hizo un poco de ruido. En el 99 usted me dice que se fue a vivir con el señor, pero él era casado. No, él estaba viudo. O sea, él ya había tenido un matrimonio. Ajá, pero el matrimonio, pero ¿cuál era el estatus de él cuando se fue usted a vivir con él? ¿Estaba casado, viudo, divorciado? Bueno, viudo, porque eso fue lo que él me dijo a mí cuando yo me fui a vivir con él. Ay, eso me suena a que le cayeron a Cuba. Eso fue lo que él le dijo, pero resulta que estaba casado. Claro, pero él, la esposa, según él, estaba en un estado ya vegetativo. Pues. No, ya va. Momento. O sea, muerto, enterrado y sepultado. O sea, eso no hay otro concepto de muerto. O sea, si se murió, está enterrado y sepultado. En estado vegetal es vivo. Es vivo. Claro, sí, pero Cuando usted se junta con el Señor. yo no tenía conocimiento de eso porque él estaba en una finca solo. Ok, está bien, estaba solo, pero había una esposa. Legalmente había una esposa. En el 99 por lo menos, ¿correcto? Sí. Ok, porque eso es muy importante, porque según lo que me plantea usted, primo, están discutiendo bienes. Y para discutir bienes, como se lo dije a Juan Carlos en el caso anterior, nosotros necesitamos tener claridad de quién somos nosotros frente a los bienes. Si el señor estaba casado, casado estaba. Y allí empieza el análisis mío sobre este caso. Por eso es que, no, es que yo no vivo con ella, es que ella se estaba muriendo, es que nosotros no teníamos nada. Fantástico, pero jurídicamente, hasta que no haya algo que diga divorcio, están casados. Es allí el dilema, mi querido Watson, ¿verdad? Vamos al receso, para que Alexis no me regañe. Pendientes, por favor, con estas cosas, porque de allí depende qué reclamamos y cómo lo reclamamos. Vamos a ver qué más pasa, en este caso, al regreso del receso. Y usted no vive en ninguna casa, ni sus hijos tampoco. Sí, en la casa que está en San Cristóbal, pero vivo porque realmente me quedaba ahí con todas las humillaciones que me han hecho, porque sí, ellos no han querido solucionar nada. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, José Pineda y Emilce Suárez son primos. Usted sí vive acá en Caracas y usted se vino de San Cristóbal hasta acá. Me imagino que se está quedando en casa del primo, sí, ¿no? Sí. Menos mal, porque si no sale caro venirse hasta acá. Y mire, Emilce, es muy importante que usted me explique fechas y cómo fueron las cosas, porque usted está diciéndome que usted estaba casada con un señor. ¿Pero estaba casado o era que vivía con él? Pues desde el 99 que yo me fui a vivir con él. Luego yo tuve un hijo, mi primer hijo con él, ¿verdad? ¿Él lo reconoció? El niño nació en el 2000. ¿Y lo reconoció? Sí, Ok, ¿qué más pasó? ¿Tuvo otros hijos con él? tuve otra niña con él, ¿En qué año tuvo la otra niña? en el 2003. ¿2003? 3, ¿Y cuándo murió el señor? en el 2007. En el 2007 se murió. ¿Esta niña también la reconoció? Sí, Ambos llevan el apellido del señor. Pero él antes tenía 5 hijos, ¿sí? sí, Y cuando empezó a vivir con usted, estaba casado. sí, pero la esposa como a los 4 meses sí falleció porque ya tenía 14 años en estado, como le digo. Ok. ¿Usted algún momento se casó con él? Sí, en el 2005, pero doctora, en el 2004 él hizo una repartición con sus otros hijos. Ajá. De lo de la casa que tenía en Rubio, la dejó toda para 4 de ellos. ¿Cómo hizo eso? Tráeme Porque el es una documento. casa, ¿Lo hizo por venta, cesión? ¿Qué fue lo que hizo? 2004 cede los derechos de la casa. sí, a 4 de hijos. ¿En esa casa vivía usted? No, yo estaba en la finca con él, trabajando, pues, porque la finca tenía que tener, tocaba darle ¿Y usted vivía con él en la mantenimiento. finca? Sí, Ajá. ¿Y qué más tenía él aparte de la finca? la casa en San Cristóbal, pero no es casa, sino una construcción, pues, más que todo es un terreno. Ok, esto que me está dando acá es un título supletorio, por lo que estoy viendo, ¿no? La casa de 7 habitaciones. Bueno, eso fue lo que él le colocó a nombre de ellos en el 2004.
Así mismo hizo compra de lo de la casa en San Cristóbal, de lo que les pertenecía a ellos. Hizo compra. Ok. Quedando él en el 75% y una hija con el 25%. De esta casa de San Cristóbal. Sí. ¿Qué pasó con la hacienda mientras tanto? Esto es lo mismo. Ajá. ¿Qué pasó con la hacienda? ¿Usted sigue viviendo en la hacienda? Sí, ya después como él dice, no, lo que nos va a tocar a nosotros los de San Cristóbal, porque yo ya puse o sea, ya repartí a 4 de ellos, quedando solo una hija. Pero él tenía 5, Sí, más 2 con usted son 7. claro, él tenía 5, doctora, pero le digo de la casa de Rubio, que él puso a nombre de sus hijos, De los 5 que tuvo con la de los primera esposa. 4. Y a la otra le dejó en la casa donde yo vivo, en San Cristóbal. Le dejó solo un 25%. Un 25%, Ok. quedando él al 75%. ¿Y ese 75% lo mantuvo hasta el momento de morir? Sí, Esa casa y esa hacienda supongo que ya existían antes de que usted contrajera matrimonio con él en el 2004. sí, Cuando se muere la esposa de él, que usted me dice que se murió como a los 4 meses de que ustedes ya estaban viviendo juntos, es decir, 1999 o 2000, ¿hubo sucesión? sí, ¿Se hizo la partición de los bienes de él hacia sus 5 hijos y hacia la esposa? sí. Y entonces, ¿cómo después hizo otra partición? Le dejó fue su parte a los hijos. Le dejó su parte a los hijos. Y igual le hizo compra de los derechos de que le correspondían a ellos. Le compró los derechos. Sí, Y en este momento, esa casa de Rubio, ¿quién la tiene? ellos la tienen. ¿Y la hacienda? También ellos. Pero en esa hacienda había un 75% que era de él. No, en la hacienda no. En la casa de San Cristóbal es que hay el 75%. Y usted no vive en ninguna casa, ni sus hijos tampoco. Sí, en la casa que está en San Cristóbal, pero vivo porque realmente me quedaba ahí con todas las humillaciones que me han hecho, porque sí, ellos no han querido, o sea, no han querido solucionar nada. Claro, pero no han querido solucionar, pero usted es la esposa. Ahora bien, usted está clara que los bienes que él tenía antes del matrimonio no entran en división de bienes desde el punto de vista de cónyuges. ¿Está clara en eso? Sí, Porque si usted hubiese construido una casa con él, le tocaba el 50% como cónyuge y un porcentaje como heredera. En este momento, ¿los 5 hijos están vivos, los del primer matrimonio? ¿Y sus 2 hijos están También. vivos? Son 7. ¿Y usted? Son 8 herederos. Empezando de allí, 8 herederos, en partes iguales. ¿Por qué? Porque los bienes que usted disfrutaba junto con él los había adquirido antes del matrimonio. A usted en tal caso podría reclamarle la plusvalía de claro, esos doctora, bienes. pero yo no disfrutaba esos bienes porque yo lo que estaba era trabajando en esa finca. Sí. Yo lo que estaba era trabajando. Pero eran bienes que estaban antes del matrimonio. ¿Qué puede reclamar usted? Todo lo que desde 2004, que fue cuando efectivamente se casaron, hasta el momento en el que el señor muere, se hubiese producido. ¿La finca era productiva? Sí. ¿Qué producían en la finca? Bueno, cuando él estaba no producíamos nada porque él estaba enfermo. Yo lo que hacía era cuidar de él y solo producíamos mora, pero poquitas, no. O sea, que no era una actividad comercial, así que yo diga que... No, Entonces allí no para hay... medio comer. Precisamente, entonces, para que tengamos claro, igual que le dije al señor anterior, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ver qué quedó, porque los actos que el señor hizo en vida son actos de él, totalmente válidos desde el punto de vista legal. Cuando uno está vivo, uno puede hacer lo que uno quiera. Yo vendo mi casa, vendo la casa y me voy a viajar por el mundo. No, eso no tiene nada que ver con mi hija. Entonces, los actos que el señor hizo en vida de venta y disposición de sus bienes, no tenemos nada que reclamar. ¿Qué se debe reclamar? Primero, lo que quedó. ¿En cuántas partes? 8 partes iguales, porque los bienes existían antes del matrimonio. Entonces usted entra, al ser esposa, como una heredera más, en la misma porción que todos los hijos. En el 2015, hay una solicitud de reconocimiento de la comunidad concubinaria. Usted que nunca se casó con el señor. Sí, en el 2005, pero como en el 2004 fue el que él hizo la compra de los derechos que le tocaban a ellos. Y usted pidió que le reconocieran el tiempo anterior como concubina. Sí. Ay, Dios. Vamos a empezar a ver
qué pasa acá con esto, porque hay un montón de cosas que son trascendentes e importantes sobre el caso y al regreso analizamos qué pasa con ese tiempo anterior al año en el cual formalmente se casaron, enseguida del receso. ¿Por qué sigue insistiendo en buscar un concubinato o alegar derechos matrimoniales si está mucho más claro y no está en discusión de que usted es una heredera de lo que queda? Bueno, porque como ellos no quieren dejarnos a la final nada. Se ha dicho. Estás viendo Se ha dicho. Bien, debo decir o precisar algunas cosas sobre el caso, Emilce, porque usted habla poquito y habla bajito. Y aquí todos los datos suman. Y además me traigo unas cosas que me faltan unos folios aquí. Aquí perdieron del 139, 145 está incompleto. Pero aclarando un poco las cosas. En 1999 usted se une con un señor que le dice, o no le dice, o parcialmente le dice, no sé cómo tomarlo, ¿no? Que él no estaba casado, pero después era que se estaba muriendo la esposa. Que al final se murió la esposa. Sí. Y usted vivió con él y de hecho tuvieron 2 hijos. Sí. Desde 1999 hasta que él muere, ¿correcto? Sí. Usted se casa en el 2005 con él. Sí. En el 2004, él estando vivísimo, muy vivo además, le deja unos bienes a los 5 hijos que tuvo con el primer matrimonio. Porque además hay un montón de bienes acá, ¿no? Porque aquí me acabo de conseguir unos papeles, unos camiones. Sí, un carro. Ajá. Y hay una finca, y hay una casa, y había un apartamento en Rubio, hay unas cuantas cosas. Por lo que yo descubro aquí, porque realmente uno lo descubre cuando ustedes le dan esto, un abogado de usted intentó reclamar el concubinato desde el 99 hasta el 2005 que se casaron, porque acá está su acta de matrimonio. Sí. Y usted alega el concubinato desde el 99. Hay algo clarísimo desde el punto de vista jurídico. No coexiste el concubinato con el matrimonio. Es imposible. O hay concubinato o hay matrimonio. ¿Qué pasa aquí? Que el tribunal efectivamente le dijo sin lugar el reconocimiento del concubinato previo desde el 99 al 2005. Se lo declararon sin lugar. Por lo que entiendo, su abogado apeló. Porque no tengo aquí la conclusión de la apelación. ¿Le dieron o no le dieron la razón en el Tribunal Superior? No la han resuelto. No resuelto, no. Seguramente, o es que no le dijeron, porque fíjense que acá hay un montón de cosas, pero no tengo la sentencia del Tribunal Superior. Revísame aquí, Rondón, a ver si tú consigues de la 38 a la 45. Justo me faltan esos folios. No veo que acá haya una sentencia del Tribunal Superior, pero probablemente, y aquí también le declararon sin lugar. O sea, hasta ahora, lo que me ha enseñado, judicialmente, usted ha perdido los procedimientos. ¿Por qué sigue insistiendo en buscar un concubinato o alegar derechos matrimoniales si está mucho más claro y no está en discusión de que usted es una heredera de lo que queda, junto con sus hijos y el resto de los hijos de él? Bueno, porque como ellos no quieren dejarnos a la final nada, sino... No, es que tienen que dejarle lo que les corresponde. Lo que es tremendo lío, para que ustedes lo entiendan, es, primero que me reconozcan un concubinato sobre la base de la existencia previa de un matrimonio, ya por ahí usted perdió. Porque por lo que estoy infiriendo, usted también tenía como una relación de dependencia patronal con el señor. Usted trabajaba para él. Sí. Ahí está. Ahí está la cosa. No están los folios. No, es que incluso están desordenados. 128, 123, 129, 100, o sea, están desordenados. Están desordenados, pero está claro que le declararon sin lugar. Sí. Y es obvio porque tienen que declarar sin lugar. Aun cuando hay una sentencia que se llama concubinato putativo, que es cuando la persona cree que la otra no está casada y que se considera en unión de hecho, pero es muy poquito y muy probable que eso se aplique jurídicamente. El tribunal le dijo lo que tenía que decirle, en la medida en que además seguro ellos demostraron que había una relación de trabajadora-patrono.
Lógico, en el 2005 sí, usted adquiere un título para reclamar. Volvemos a lo mismo que dije en el caso anterior. Primero, déjense de estar dando palos a piñatas que no van a ser productivas, donde va a gastar tiempo y dinero. Reclame lo que le corresponda. ¿De qué no hay duda? ¿Cuándo se murió el señor? En el 2007, ¿Usted se casó cuándo? en el 2005. Usted es heredera. Todo lo que existía y la plusvalía de lo que existía hasta el del 2005 al 2007 es suyo. Y usted es heredera en partes iguales al resto de los demás. Los demás son patas de ahogado. Céntrese en la declaración sucesoral, que es lo que interesa. Voy a asignar a la doctora Laura Rejón para que revise, y usted me tiene que traer las sentencias completas de lo que se ha discutido en esos tribunales para tener claridad del estatus jurídico de la partición de que ustedes están luchando. ¿Está claro? La doctora Laura Rejón y el doctor Daniel Moros, que está en San Cristóbal, para que directamente él pueda revisar esa documentación. Acepto la solicitud. Se ha dicho. Señora, por favor, por aquí. Recomendación para los abogados, no se pongan a estar inventando, no pierdan tiempo y dinero en forzar las cosas para que jurídicamente puedan agarrar un pedazo más de la torta. Váyanse por la vía donde no se lesionen los derechos de las personas, que sea mucho más eficiente desde el punto de vista económico y sin duda desde el punto de vista del tiempo invertido en una acción legal. En materia de sucesiones, en Venezuela no hay nada que inventar, señores. Todo, absolutamente todo está en el Código Civil venezolano y de allí no se puede salir nadie. Ni los que quieren, ni los que no quieren tampoco. Así que no inventen, por favor. Nos vemos en un próximo Se ha dicho. Se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.